Muy bien. Nuevamente, muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quiero darles la bienvenida y, como siempre, agradecer el tiempo que ustedes destinan a participar de esta actividad, que es la segunda en el marco del concurso FONI 2024 y que justamente tiene como objetivo seguir apoyando la preparación de las postulaciones a esta convocatoria. Quizás muchos de ustedes participaron del primer taller y, a diferencia de durante esta jornada vamos a entregar un mayor espacio a responder las dudas, las consultas que ustedes tienen en relación a las postulaciones que están preparando. Por ello, hoy la presentación que compartirá con nosotros Francisco Vargas, Ejecutivo de Seguimiento Técnico de la Subdirección de Investigación Aplicada, va a ser un poco más breve que la anterior. Bueno, para quienes ya nos acompañaron en el primer taller, saben que las consultas las recibimos a través del Zoom, así que la invitación desde ya que las puedan ir dejando en ese espacio, en el chat de Zoom, y desde ahí nosotros las vamos a levantar y las vamos a formular a Francisco y al equipo de la subdirección que hoy nos acompaña. Nuestro propósito, ojalá, hoy día es contestar la mayor cantidad de consultas, pero si eventualmente no pudiéramos abordarlas todas, les recuerdo que tenemos un documento de preguntas frecuentes disponible en la ficha del concurso, donde ustedes pueden encontrar también múltiples dudas respecto a esta convocatoria que están abordadas ahí. De hecho, lo actualizamos hace muy poquito para que lo puedan ir a revisar nuevamente. Y cualquier pregunta que pueda quedar pendiente también podemos contestarla a través de esa vía. Vamos a grabar este taller para que quede también posteriormente disponible para ustedes, y sumamente importante que puedan mantener sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones. Y ya con toda esa información, quisiera darle la bienvenida a Francisco Vargas para que comencemos con el taller de hoy. Buen día, Francisco. Buen día, Jimena. Gracias por la presentación. Buen día a todas y todos. ¿Se escucha bien? Sí, Ya. Les quiero agradecer la presencia nuevamente y quiero pedirles que me den un feedback. Si te ve, por favor, la presentación, el modo presentación. se ve. Perfecto. Como bien dijo Jimena, voy a hacer una pequeña presentación cortita, solamente para enfocar un poquito el taller y responder algunas dudas que se han presentado en las OIs, en las consultas más o menos cotidianas de postulación que tienen ustedes. Recordad que el cierre está programado para el 25 de abril a las 17 horas continentales, o por favor, con tiempo, no envíen proyectos, postulaciones en el último minuto, porque a veces los sistemas, las horas no están alineadas y nosotros cerramos con un sistema de hora continental de las 17 horas. Entonces, por favor, con tiempo las postulaciones. Recuerden que el objetivo es generar y difundir conocimiento a través de proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada que contribuye a la resolución de los problemas prioritarios que se asocian a los objetivos sanitarios vigentes. Y esos objetivos sanitarios vigentes son parte de la Estrategia Nacional de Salud que se publicó hace un año aproximadamente y dan norma y dan orden respecto de los objetivos sanitarios de la década 2021-2030. Ahí está el link por si acaso. Yo solamente recordar que son cuatro objetivos: mejorar el bienestar de la población, disminuir las inequidades, asegurar la calidad de la atención en salud, avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. Todo eso a través de ejes estratégicos de impactos por tema, que son los que están ahí entre medio ambiente y entorno saludable, estilos de vida, enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, violencia, funcionalidad, discapacidad, emergencias y desastres, gestión, calidad e innovación en temas de salud. Esto, recuerden que luego tiene una bajada cada uno de esos ejes y hay una descripción en ese documento para que ustedes puedan profundizar respecto de la pertinencia o no del proyecto sobre los objetivos. Específicamente, ¿qué buscamos en términos de concurso? Promover la investigación científica y tecnológica aplicada a resolver problemas priorizados por la autoridad sanitaria, que son un poco los que ya mencioné anteriormente, en el área de la salud pública, psicosocial y clínica. Ese es el primer objetivo, probablemente, que se enmarca más con el objetivo general. Pero también está incentivar el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica nacional en el área de la salud, generar evidencia y conocimiento para la toma de decisiones en políticas públicas de salud, y difundir y visibilizar resultados obtenidos en las instancias involucradas en las decisiones y hacia la comunidad académica. Es decir, un componente importante del FON es la difusión, que se muestren los resultados, que se implementen los resultados, que puedan hacerse carne en términos de ir a solucionar el problema detectado. Recordar que los resultados esperados
Por un lado están los resultados tecnológicos, es un cambio en el nombre netamente para poderlo llevar a un nombre más general respecto de todos los instrumentos. No se asusten con la palabra tecnología porque la tecnología es una nueva descubrimiento respecto de varios ámbitos, porque puede ser un producto, un proceso, un servicio, un sistema organizacional que puede ser nuevo, puede ser mejorado, con base en investigación aplicada y desarrollo experimental, que resuelvan o aporten a la resolución de un problema identificado dentro de los objetivos sanitarios vigentes, que fueron un poco los que discutimos atrás. Como ejemplo, algunos ejemplos, guías clínicas, guías de recomendación, nuevos tratamientos, técnicas diagnósticas, tratamiento técnicas modificadas, etcétera. También tenemos la categoría de resultados de producción científica y difusión, que corresponde a la ejecución de distintas actividades relacionadas con la difusión. Ahí recalco dos principalmente que tienen que ver primero con los de producción científica como tal, que son publicaciones científicas, seminarios, tesis, asistencia a congresos, presentaciones en congresos. Y luego está la difusión, que son como eventos de difusión y metodologías que se muestran a la comunidad académica, a la comunidad clínica, a la gestión y al público en general, de manera de poder hacer ver los resultados del proyecto. También están los resultados de formación de capacidades que son súper importantes para el FONI, que es la adquisición de habilidades nuevas, fortalecimiento de las capacidades personales del equipo de trabajo, a través de participación de estudiantes y desarrollo de tesis en el marco del proyecto, y la formación de capacidades de investigación en el personal del ámbito de asistencia a nivel primario, creación de nuevos grupos de investigación o fortalecimiento de redes de colaboración. Aquí quiero hacer un punto que se ha preguntado bastante respecto de la formación de capacidades. La formación de capacidades no tiene esta definición antigua de que solamente se formaban a los alumnos de tesis. La formación de capacidad hoy día es un elemento súper integral respecto de que hasta el director o directora del proyecto también puede ser parte de esta formación de capacidades. Hoy día es mucho más amplio, un investigador se puede estar formando en términos de capacidades de tener un nuevo proyecto o de participar de un proyecto de investigación aplicada, por ejemplo, cuando él viene de un área más básica o más clínica. Entonces, no está solo supeditado a las tesis, como antiguamente uno pensaba que los alumnos de tesis y de pregrado eran los que formábamos capacidades. Hoy día es un tema mucho más amplio, por si acaso. Puse esta diapositiva extra porque ha habido mucha consulta respecto de la estructura de aportes y costos del proyecto. Es súper importante definir que hay instituciones diversas acá respecto a la participación. La primera son las instituciones beneficiarias. Las instituciones beneficiarias son aquellas que son elegibles, es decir, tienen un proceso de elegibilidad que presentan los documentos para hacerse elegibles, y son aquellas que son las que reciben subsidio anual, es decir, aquellas que se hacen cargo y ejecutan el proyecto. Esa entidad debe aportar además un 10% de aporte sobre el monto del subsidio, que este año está en 87 millones. Por lo tanto, esa entidad o las entidades, si son más de una, deben aportar como mínimo 6.700.000 pesos. Existe la posibilidad de agregar una beneficiaria secundaria, que es opcional, que complementa estas capacidades y entre las dos tienen que sumar este aporte y también dividirse el subsidio. Está también la estructura, la entidad colaboradora, que es opcional. Es opcional porque no tenemos claridad que todos los proyectos requieran una colaboradora o todos los proyectos tengan acceso a la colaboradora, pero es importante dar esa opción. Estas dan pertinencia al problema, es decir, vienen acompañando para poder validar un poquito la relevancia del problema, complementan capacidades críticas, relevan la importancia de la problemática, pueden ser parte en términos de aplicación de resultados, de destinatarios finales, pero aquí hay un punto súper importante y que quiero que quede súper claro. No se les exige aportes y no firman convenios. Esto es vital en la postulación porque no hay posibilidad, si ustedes incorporan una colaboradora, de asignarle aportes. No les va a permitir el sistema que asignen aportes. Las colaboradoras solo firman una carta donde se comprometen en qué van a ayudar. De esa misma manera, y esto está escrito en las bases, las colaboradoras no pueden recibir subsidio NID de ningún tipo. Ustedes no le pueden pagar un incentivo a un investigador que sea parte de la colaboradora, menos un sueldo. Ustedes no pueden pagarle por un servicio, ni la mitad de un servicio, nada. Ellas solamente pueden hacer un aporte, viene escrito en una carta, que tiene que ver con
know-how. Si hay un aporte respecto de fondos al proyecto de la universidad, se entiende entre la colaboradora y la universidad, pero eso no se hace explícito en nuestra postulación para el FONIS. Recuerden que los aportes que hacen las instituciones beneficiarias pueden ser incrementales y no incrementales. Y para ir cerrando, recuerden que el cierre es el 25 de abril del 2024. Las recomendaciones ya están. Por favor, preparar los proyectos con anticipación, ver las bases para que el proyecto no quede fuera de base, familiarizarse con la plataforma de manera de no ir colocando las palabras claves, por ejemplo, 5 minutos antes del cierre, porque es lo que va complicando. Vayan ordenadamente completando la información de manera que la primera página, la primera hoja de información quede completa y no les quede con una información faltante que al momento de enviar no lo tienen. Vayan haciendo eso con tiempo, por favor, porque son los errores que vemos comúnmente de proyectos que quedan fuera de la postulación cuando se cierra el plazo. Ahí están las tres plataformas en términos de dudas, consulta, postulación. La primera es la página nuestra de la NIT, la segunda tiene que ver con la página de los concursos y la tercera, la mesa de ayuda unificada para poder hacer todas las consultas que ustedes tengan. Quedamos abiertos a todas sus dudas y para poder responderlas gustosamente. Gracias, Francisco, por la presentación. Antes de pasar justamente a las preguntas, quiero comentarle a quienes están participando del taller que voy a dejar en el chat un enlace para que puedan responder una encuesta de satisfacción, que como siempre les comento, nos ayuda muchísimo a ir mejorando estas instancias. La voy a dejar en los próximos minutos identificada como encuesta para que puedan acceder a ella en lo que queda de la actividad. Y también comentarle a algunas personas que nos habían preguntado respecto al taller anterior en la ficha del concurso FONI 2024, en la bitácora donde aparecen las fechas, ahí ustedes pueden encontrar unos accesos tanto al video y a la presentación que Francisco nos mostró en el taller del 12 de marzo. Así que pueden ir a ubicarlas ahí. También en nuestro canal de YouTube, si lo quieren buscar por ahí, también está disponible. Y bueno, con eso ya partamos con las preguntas y para la primera quiero pedirle apoyo justamente a Francisco. Es de Carolina Altimir. Dice, ¿el director alterno puede pertenecer a una entidad colaboradora? Y de no ser así, ¿eso significa que la institución del director alterno debe necesariamente ir como entidad beneficiaria secundaria? Compleja la pregunta. En general, nosotros sugerimos que los cargos de dirección no estén asociados a la colaboradora, sino que más bien cargos de investigadores. Y respecto de, porque además tú no vas a poder pagar nada asociado a la colaboradora. Eso, cualquier personal que ustedes quieran incorporar de una colaboradora no le van a poder pagar absolutamente nada, cero. Entonces, ni siquiera va a estar asociado respecto a alguna planilla o algún aporte o algo. Va a ser solamente una persona que viene como que va a estar puesta como personal. Respecto a la segunda parte de la pregunta, no está escrito en bases que ustedes tengan que para poder tener el cargo de director asociarse a una entidad beneficiaria determinada solo por sumar a este director. Lo que sí es importante, y esto quiero dejarlo claro respecto de varios concursos nuestros también, es que las entidades beneficiarias sí ponen restricciones a sus investigadores. Eso sí es súper importante. Hay entidades beneficiarias que no dejan que sus investigadores vayan como investigador, como director, si es que ellas no vienen como entidad beneficiaria. Entonces es un tema más de las universidades que nuestro. Por lo tanto, siempre se sugiere que en esto ustedes vean la conversa con esta persona, vean si puede venir, digamos, sin su institución beneficiaria. Y por último, cuando ustedes asignan el director alterno, los van a tener que asociar a una de las beneficiarias, probablemente. Eso no probablemente, es un hecho. Y ahí va a tener que tener un contrato con esa para poder pagarle algo de honorario, lo que sea, y eso es lo que empieza a generar ruido cuando tiene otra afiliación. Pero no es algo que nosotros coloquemos la base. Gracias, Francisco. Vamos con las siguientes preguntas. Son tres preguntas de Loreto Secpi y le quiero pedir apoyo a Natalia Aranquis para contestarlas. Natalia, vamos con la primera. En la planilla de costos, ¿se debe definir el nombre de las personas a contratar y de los investigadores, tesistas, asistentes al momento de postular o los datos específicos de cada persona se informan una vez contratados? Y también nos plantea Loreto, ¿qué se pone en la columna nombre y encargo? Ya. Hola, buenos días a todos.
Bueno, en la planilla de costo, si no tienen todavía el nombre que va a conformar el equipo el que están postulando, ¿cierto? El proyecto, pueden poner solo el cargo y una estimación más o menos de lo que le van a pagar a esa persona. Una vez que ya el proyecto se adjudicó y va avanzando, se puede ir actualizando esta planilla de costo e indicar el nombre de la persona que va a obtener ese cargo. Sí tener en consideración que esta planilla de costos se puede modificar 2 veces al año. Entonces, ya una vez que si se gana en el concurso, ¿cierto? La van a poder modificar. Así que por el momento solo bastaría con el cargo y lo que ustedes más o menos piensan que pueden pagarle a esa persona. ¿Y la otra cuál era, Jimena? La Olvidé. siguiente es, ¿qué tipo? No, que se ponía el nombre o cargo. Eso. Ya. Si no Después tienen tenemos el nombre, solo el cargo. solo el cargo, perfecto. Otra consulta de Loreto, Natalia. ¿Qué tipo de ¿Mm? contrato o fórmula legal se utiliza comúnmente para dar incentivos o pagos de gastos a los tesistas? A los tesistas no se les puede pagar incentivos. Incentivos se les paga a las personas que ya trabajan en la institución y van a dedicar un porcentaje extra a la investigación del proyecto. Entonces a un tesista tienen que hacerle un contrato de honorario y tienen que declararlo como boleta de honorario. Ahora, si le van a hacer un contrato, digamos, eh, sí, po, también puede ser con liquidación de sueldo si tiene un contrato con la institución, pero casi nunca los tesitos tienen contrato, así que tienen que ser con boletado honorario. Perfecto. Podría ser Y en los casos más de tesistas de posgrado, donde ahí la ¿Ya? relación es un poco más larga con la institución y ahí a veces sea que ya existe un contrato previo. Claro. En Si la ahí otra existe un imagen, contrato previo, ahí tienen que hacer como un anexo de contrato y declararlo con el documento que le paga la universidad, po, con boleta o liquidación. en la otra imagen que se ve en el FONI, que a veces ¿Mm? viene como tesista, son las becas de especialización, que son los que están haciendo la especialidad, que muchas veces tienen contrato también. Ahí también se les puede pagar un incentivo si que tienen contrato con la institución beneficiaria. Claro, siempre con el anexo, Ujú. eso. Y Natalia, la última pregunta dice respecto de gastos de administrativos indirectos superiores. ¿Qué son? ¿Cómo se detallan? Y si le podemos dar algunos ejemplos, nos pide Loreto. Los gastos indirectos son los que la universidad tiene como para funcionar, ¿ya? No son directamente para financiar un proyecto específico. Por ejemplo, los gastos de luz, internet, agua. Entonces, indirectamente afectan al proyecto que está funcionando y ustedes pueden declarar un porcentaje de esa factura por el funcionamiento del proyecto. Eso es un gasto indirecto. También está el tema del personal que trabaja en la universidad y que no es personal, digamos, netamente del proyecto, que también lo pueden declarar y hacer como un prorrateo, pero esas personas no pueden estar en la lista de participantes del proyecto porque es persona que trabaja en la universidad y presta un servicio, no sé, sobre todo como el tema administrativo. Eso. Muchas gracias, Natalia. Vamos con la siguiente pregunta, Francisco. Es de Aura Villamil. ¿Puede una entidad participar como beneficiaria en una postulación y simultáneamente como colaboradora en otra postulación? Sí, no hay restricción. No hay problema en eso. Las postulaciones son independientes unas de otras en términos de las entidades beneficiarias. Puedes tener una beneficiaria principal en una, que va a ser secundaria en otra, podría ser colaboradora. Ahora, yo quiero con esta pregunta hacer un comentario general respecto a las colaboradoras. Las colaboradoras van a aportar know-how, van a hacer aporte de conocimiento que en general las beneficiarias no tienen. Entonces ahí un comentario muy general respecto de la pertinencia de las colaboradoras. Entonces, uno podría pensar a veces que una colaboradora que es beneficiaria en otro proyecto, la duda que cabe es cuánto aporte puede ser como colaboradora en otro proyecto, si puede ser beneficiaria. Entonces ahí hay que tener un ojo porque en general tienen otras, digamos, condiciones y tienen otros conocimientos respecto de lo que pueden hacer las beneficiarias. Los clásicos ejemplos que nosotros siempre damos, los servicios de salud, los hospitales, consultorios, las municipalidades respecto de las fundaciones o otras que tienen
asociaciones de pacientes, asociaciones médicas, etcétera. Ese es como son los ejemplos de colaboradoras que uno ve en general para este tipo de proyectos. Gracias, Francisco. Y sigo contigo para la pregunta de Corina. En la plataforma de postulación, ¿dónde debo agregar al personal externo? Es decir, a aquellos contratados que no son parte de la beneficiaria. ¿Va en los anexos? Lo que pasa, Corina, es que no vas a tener posibilidad de tener externos no contratados por la beneficiaria para agregarlos como personal. Me explico. La estructura de la postulación y la estructura de costos indica que tú tienes beneficiarias, sean estas principal o secundaria, y colaboradoras. Cuando tú empiezas a agregar el personal, la plataforma te obliga a que cada persona que tú vas agregando la tienes que linkear o la tienes que unir a una de las entidades. Y para que puedan recibir subsidio, es decir, tú les puedas pagar por lo que sea, esa persona tiene que estar asociada a alguna de las beneficiarias. No puede quedar en el aire, porque si no, el ejercicio distinto es que eso sea parte de subcontrato y que sean personas que van a subcontratar servicios como entidades, como empresas. Pero eso no queda en personal. Cuando tú tienes personas, esas personas o vienen unidas a las beneficiarias o vienen unidas a la colaboradora. Recalco de nuevo, con la colaboradora, si viene personal asociado a la colaboradora, no puede recibir ningún subsidio de ANID. No les puede pagar sueldo, incentivo, nada. Y además no pueden ser ni director ni director alterno. Recalco de nuevo el tema para que vaya quedando más claro. Perfecto, Francisco. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Le quiero pedir apoyo a Consuelo Bruno para responder. La primera, esta es de Carolina Altimir. Dice, ¿es problemático para la evaluación que el director en la planilla de costos quede en el ítem de personal preexistente con pago adicional? ¿O se espera que vaya necesariamente en el ítem de personal preexistente con pago de remuneración con cargo al subsidio? Hola. A ver, la definición bajo qué categoría esta persona, ya sea director o cualquier otro investigador, cae, va a depender únicamente de cuál es su ingreso asociado al contrato con la institución, porque la definición del grupo de personas que reciben pago de remuneración con cargo al subsidio define que hay un tope en el sueldo de esta persona y que por lo tanto cae en esa categoría, pudiendo reconocerle su sueldo con cargo al subsidio. Pero todos los investigadores que ganan más que eso automáticamente no tienen otra opción que clasificarse en el grupo de los personal preexistente con un pago adicional. Entonces, se relaciona más bien a un tema como bien operativo de cuál es el contrato que ellos tienen con la institución que va a hacer que caigan en una u otra categoría. Pero implicancias sobre la evaluación, ninguna. Perfecto, gracias Consuelo. Vamos con la siguiente pregunta de Miquel Martorell. En las bases donde describe a los investigadores pone máximo tres, pero luego en otros documentos permite más. ¿Hay un límite de investigadores? Ya. Lo que pasa es que lo mínimo que se exige son 3 personas para conformar el equipo de investigación. Si no me equivoco, Mario, tú me haces una señal. En plataforma de postulación se configuró el concurso para que se ingresen esas 3 personas del equipo básico. No estoy segura si pueden ingresar más de esas 3. Te confirmo. No, Ya, yo lo respondo. La plataforma está, a ver, las bases indican que ustedes pueden ingresar, hay dos niveles. La postulación requiere mínimo, para ser enviada, un director alterno y un investigador. Ese es el mínimo. ¿Por qué se hace eso? Por una sencilla razón, porque muchas veces tanta la gente que se demoran en los currículums que quedan postulaciones fuera, y a veces eso queda fuera asociado a muchos proyectos FONIS que, por ejemplo, que muchos investigadores están asociados a hospitales, a lugares que son distintos a la beneficiaria. Luego, en las bases hay un tope de investigadores.
sumado a este director alterno, un máximo de 3 investigadores. Pero eso está diseñado de la manera de que tienen que ser súper claros en términos de diferenciar lo que significa un investigador de un profesional, de una formación de capacidad en tesista, lo que sea. Investigador, por definición, en un FONI va a ser una persona que va a estar a cargo de algún objetivo o parte de un objetivo. Y en general, los proyectos FONI, el problema que tenían es que ponían 25 investigadores, pero dentro de esos investigadores venían profesionales que estaban, por ejemplo, en los hospitales, en el reclutamiento de pacientes. Esos no son investigadores, son parte del proyecto, pero forman en la categoría de profesionales. Por lo tanto, los topes que indican las bases respecto del mínimo y el máximo que son de investigadores son los que yo indiqué para poder enviar las postulaciones, y el extra tiene que ir asociado a profesional, a, a tesista, a profesional, por ejemplo, de apoyo a la investigación, etcétera, etcétera. Perfecto, gracias. Vamos ahora con la pregunta de Patricia Galvez. Le quiero pedir apoyo a Natalia para dar respuesta. Dice, tengo una consulta respecto al Excel de los gastos, específicamente lo de los gastos de operación. En el ítem gastos generales aparece un comentario que especifica que hay que declarar ahí, entre lo que se encuentra pasajes y viáticos. Pero esos también aparecen fuera de este ítem. Y dice ella, también por favor aclarar si en este ítem gastos generales se debe detallar específicamente cada gasto con el monto considerado en la columna de descripción, pero poner en la celda correspondiente solo un monto o no es necesario el detalle del monto de cada gasto. Ya. Bueno, el tema del pasaje viático está, como dicen, en dos líneas, porque nosotros necesitamos el detalle si se va a hacer un viaje internacional. Entonces, si son viajes internacionales, ahí deben ir detallados por línea los pasajes y los viáticos considerados. Ahora, si son viajes nacionales, es una bolsa. Ahí basta con una sola línea que diga viajes nacionales, y sí solicitamos una descripción, pero no tienen que detallar cada gasto como gastos de operación. ¿Mm? Eso. Es más bien una bolsa donde hay ciertos ítems o gastos que se tienen que especificar más detalladamente, como son los viajes internacionales. Gracias, Natalia. Ujú. Francisco, vamos con la pregunta de Cecilia de la Cerda. En cuanto a las tesis, ¿se puede incluir tesis de perorado en la medida que estén justificadas? Y por supuesto, pregrado, posgrado, especialización, sí, todo eso. Perfecto. Y vamos con la siguiente, de Aura Villamil. ¿Puede un hospital participar como entidad colaboradora por sí mismo, avalado por el representante legal del hospital, o es obligatorio que su figura de participación sea a través del servicio de salud al cual pertenece? Es justamente esto lo que nos motivó a hacer la imagen, esta estructura con la colaboradora. Es desprenderse un poquito de la centralización respecto de que hay entidades como un hospital que podría con su representante aportar algo al proyecto, y no una asociada antiguamente que tenía que firmar un convenio para lo cual había que ir al ministerio muchas veces centralizado, cuyo firma no salía, cuya firma se demoraba, y a veces el aporte era bastante menor en términos de dinero y era mucho más en términos de conocimiento y know-how. Por lo tanto, sin duda, una colaboradora puede venir a un hospital que firma el director del hospital si tiene esa capacidad, o incluso el representante legal, que a veces no es el director del hospital. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Carolina Muñoz. Mario Sangüesa, tu apoyo acá. En el presupuesto, el 10% de colaboración de las instituciones cobeneficiarias es durante los 2 años o deben aportar cada año el 10%. Gracias, Jimen, por la pregunta. Para responderle a Carolina, es por la duración de todo el proyecto. O sea, pueden ser 2 años si es que dura 24 meses, pero es durante la totalidad del proyecto. Perfecto. Y Mario, sigamos con la pregunta de Yanina Gutiérrez. Dice, la consulta es sobre la conformación del equipo a completar en la planilla de gastos. Las categorías a incluir son investigadores, profesionales de apoyo, técnicos y administrativos. Gracias, Jimena. Para responderle a Yanina, por ejemplo, pudieran ser eso, pero lo importante es que precisen cuál va a ser el rol
o el perfil de cargo que va a tener cada uno de esos mencionados. Ejemplo, puede ir en cargo investigador, por supuesto, pero donde está el nombre, si no lo tienen definido, la idea es que eh, especifiquen cuál va a ser, digamos, la especialidad de esa persona o en profesional de apoyo, qué sé yo, pudiera ser para gestión del proyecto, etcétera. La idea es que, digamos, le den una siguiente derivada a todos estos ejemplos que menciona Janine. Perfecto, Mario. Vamos con la siguiente también. Pregunta de Cecilia de la Cerda. Dice, ¿el 10% es aporte pecuniario o puede ser no pecuniario? Gracias, Jimena. Para responderle a Cecilia, puede ser de ambas y también acá se conoce como incremental o no incremental. Súper, muchas gracias, Mario. Gracias, Liz. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Aura Villamil. ¿Puede una entidad ser elegida como beneficiaria principal en una postulación y como beneficiaria secundaria en otra? Sí, absolutamente, no hay restricción en eso. Perfecto. Vamos ahora con otra pregunta, Francisco de Loreto Secpi. Los aportes de insumos, licencias de software, uso de salones, auditorios, etcétera, por parte de las colaboradoras, ¿se deben valorizar como parte del 10% aportado por la beneficiaria? No, o sea, lo que pasa, Loreto, es que la estructura de aporte no tienes cómo hacer eso en términos de aporte, salvo que te regalen un software o una licencia y tú puedas con eso pasarlo, pero la estructura de aporte del FONI es tan sencilla respecto del monto. Primero es el 10%, son cerca de 7 millones de pesos. Segundo, es tan sencilla respecto que puede ser aportes no incrementales, por lo tanto las beneficiarias pueden aportar sueldo de la gente que viene asociada a ella, puede aportar instalaciones, puede aportar salas de reuniones, puede aportar un montón de cosas que no son externas, porque además la colaboradora, como yo expliqué al principio, no va a ir asociada a una estructura de aporte porque no tiene cómo justificar esos aportes. Por lo tanto, cualquier cosa que haga interno va a ser con la universidad. Y esa estructura no se va a ver reflejada en la plataforma o en términos, y como no se va a ver reflejada en la plataforma, no se va a poder ver reflejada en términos de los aportes. Gracias, Francisco. Consuelo, vuelvo contigo para la pregunta de Ricardo Cartes. Dice, tenemos un proyecto donde la universidad sería la beneficiaria y el hospital público el colaborador. Proyecto que se ejecutaría principalmente en el hospital. ¿Es posible que dos médicos que tienen contrato a tiempo completo en el hospital, pero además tienen contrato a tiempo parcial en la universidad, puedan participar como investigador alterno y co-investigador? ¿Y cómo se deberían hacer los contratos y pagos para esas dos personas? En ese caso, estas dos personas deberían participar únicamente como investigadores afiliados a la universidad, ¿ya? Y en el fondo, el hospital poner el espacio en el que se ejecuta el proyecto, pero no vincular ningún pago a través de su relación con el hospital, porque la colaboradora no puede recibir fondos del subsidio. Por lo tanto, al afiliarse a la colaboradora, inmediatamente quedarían impedidos de poder recibir cualquier tipo de reconocimiento de gastos con cargo al subsidio. Entonces, la figura sería más bien como eh, asociarse solamente a la beneficiaria, indicando que las actividades se realizarían en este hospital donde está la autorización del director para poder trabajar, pero sin en el fondo asociar su participación al hospital, en el fondo sin vincularse eh, para efectos de pagos. Gracias, Consuelo. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Carolina Muñoz. En el formulario de presupuesto, el Excel está en miles de millones. ¿En qué formato para que se debería poner para que pueda ser realizado de buena manera? En el mismo formato que están los documentos, no cambien los formatos ni los montos, ni si son miles de millones, son miles de millones, si son millones, son millones. Eso manténganlo. Perfecto. Natalia, vamos ahora con otra consulta de Ricardo Cartes. Dice, ¿es posible contratar un profesional con 22 horas semanales a través de la universidad, en este caso beneficiaria,
para que trabaje en el hospital público, que sería la colaboradora, ejecutando recolección de datos y labores administrativas propias del proyecto. ¿Cómo se debería hacer el contrato y pago de este profesional? Eh, em, pero su relación de dependencia es con la universidad. Y es así, pueden, pueden hacerle un contrato y que esta persona vaya a tomar muestra o lo que sea al hospital, pero la dependencia es con la universidad. Entonces el contrato tienen que hacerlo con la universidad y pagar, no sé, boletas de honorario, eso. En alta relación con lo que había contestado Consuelo unas preguntas más atrás, o de la relación y a quién puedes pagar y a quién no. Gracias, Natalia. Ujú. ¿Ya? Sigo contigo para la pregunta de Marta Pardo. Dice, en caso de colaboradores de una entidad internacional, ¿es posible pagarles viáticos y pasajes? No, porque a los colaboradores no les podemos pagar nada del subsidio. No se puede. Gracias. Francisco, vamos con la siguiente pregunta de Joan Talventus. Dice, consulto por posible restricción al personal participante. ¿Una misma persona puede asumir el cargo de dirección, director o director alterno en dos proyectos para esta postulación 2024? Dice, esta posibilidad no se indica como restricción en las bases. Creo que lo abordamos Eh, más adelante. Sí, se puede, pero recuerden que al momento de adjudicación se hace el filtro respecto de que dos directores o directores alternos cruzados no pueden adjudicar dos proyectos. O sea, ustedes pueden postularlos, pero al momento de adjudicar, si vienen dos proyectos donde hay director que se repite o alternos que se repiten o cargos cruzados, se va a adjudicar el de mayor nota y el de menor nota se va a dejar sin adjudicación y va a correr la ley. Gracias. Y Francisco, la pregunta de Emma Pacomio. ¿Una alumna de doctorado con beca NIT puede ser directora principal de la investigación o solo puede ser investigadora? Eh, Nosotros no tenemos restricciones respecto de que una persona que reciba una beca de doctorado o cualquier tipo de beca tenga algún cargo. Ahí solamente dos cosas que tienen que tener cuidado. Primero, ¿qué dice su beca? Ella tiene un convenio con ANID y esa beca le significa una dedicación horaria que tiene que cumplir por esa beca. Y además esa misma beca deja un espacio de trabajo que ella podría asignarlo a este proyecto. Entonces, nosotros no tenemos restricción. Las restricciones están generalmente en las otras financiamientos, sobre todo cuando se habla de beca. Y lo segundo es el horario. Es decir, si esa beca contempla una dedicación horaria, voy a poner un ejemplo, de un 80% de dedicación, va a quedar solo un 20%. Y ahí viene la pregunta, el 20%. ¿Es pertinente? ¿Es realmente lo que necesita el proyecto para un director o un director alterno? Eso es lo que ustedes tienen que estructurar. Y si eso no se da, claramente no puede ser director o director alterno y va a tener que ser investigador. Gracias, Francisco. Mario, respondamos la pregunta de Carolina Valdebenito. Si la principal beneficiaria recibe los fondos, ¿es esta beneficiaria quien daría los recursos a las co-beneficiarias para poder comprar equipamiento y pagar honorarios? Gracias, Jimena. Para responderle a Carolina, no. Es las beneficiarias, cuando postulan, tienen distintos montos solicitados y ANIT les transfiere independientemente a cada una de las beneficiarias el subsidio. Gracias, Mario. Muchas gracias. Francisco, vuelvo contigo con la pregunta de Aura Villamil. ¿Puede una Ujú. unidad del MinSal participar como entidad colaboradora y, de ser así, la carta de compromiso puede ir firmada por el jefe de la unidad o por quién debiese ir firmada? A ver, ¿puede participar una unidad del MinSal? Sí, puede participar como colaboradora. ¿Quién debe firmar la carta? Si no es el representante legal, el jefe de la unidad es posible. También nosotros indicamos que las colaboradoras pueden firmar quien pueda tomar la decisión de entregar el aporte. A veces si el aporte tiene que ver con personal, a veces el jefe de esa unidad o de las personas que van a trabajar autoriza a esa gente que trabaje o ayude. Entonces la firma va de la mano de quien puede autorizar y validar los aportes en términos de conocimiento, de know-how,
de personas que van a ayudar en términos de reuniones, de alguna infraestructura que van a aportar al proyecto en términos de que les van a pasar, de la relevancia del problema. Eh, Vean esa estructura para ver quién firma esa carta en la colaboración. Gracias, Francisco. Vuelvo con Mario para otra pregunta de Cecilia de la Cerda. Si tengo una institución beneficiaria secundaria, ¿necesariamente debe ir una persona de esa institución como director alterno? Gracias, Jimena. Para responderle a Cecilia, no necesariamente tiene que ir una persona de la institución de la beneficiaria secundaria como director alterno, pero en la lógica de que hay dos entidades beneficiarias, generalmente postulan con un rol cada una, pero no está obligatorio según la base. Gracias, Mario. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Marco Cornejo. ¿Tienen alguna consideración las cartas de apoyo al proyecto? Eh, Voy a tratar de descifrar la pregunta, está un poco general. Cuando se habla de consideración, si es que tiene alguna estructura o formato, tiene que decir algo. Las cartas, tanto de beneficiarias como colaboradoras, tienen un formato y una estructura. Ese, manténganlo. Si son cartas de apoyo distintas, es decir, que X investigador, X lugar apoya esta postulación porque es relevante y todo, pero no viene como colaboradora, no tenemos formato para eso, y ahí obviamente relevar porque es importante y todo. Eso puedo decir. Y Marco indica que justamente a eso se refiere que no encontró el formato. Eso es raro, Marco. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? Hola, sí, muchas gracias. Lo volveré a revisar porque me queda claro con la apreciación que hace Francisco. Probablemente yo soy me voy a poner como alterno, pero me lo hizo la directora. Entonces lo voy a volver a revisar y a lo mejor con eso queda claro, con la distinción que has hecho de beneficiaria y apoyo solamente. Gracias. Solo todos los documentos están descargables desde la página web en la Sí, sección concursos ANIT, pero también desde la misma plataforma de postulación. sí, sí, ¿Ya? gracias. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que también es un poco general, Francisco. Es de Clara López Andrade y dice, ¿se puede considerar becas de magíster? Sí, Entonces, Clara, disculpa, ¿podéis abrir el micrófono y explicármela? Porque quiero responder. Clara, ¿nos escuchas? Sí, por aquí. Tenía dificultades con el micrófono. Gracias. Lo que pasa es que estamos considerando vincular a estudiantes de magíster y que obviamente estén asociadas sus estudios o su tesis en el programa, en el proyecto. Ah, sí, no, sí, se puede. ¿Sí? Sí, sí, tú puedes vincular estudiantes de posgrado al proyecto como formación de capacidades, como... Sí, se puede. Ahí, nuevamente, si tienen alguna beca o algo, cuidado con las dedicaciones, pero por parte de esas becas, no nuestras. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara. Examina a Francisco. Natalia, vuelvo contigo para una consulta de Carolina Altimir. ¿El gasto indirecto se debe descontar de los 67 millones? O sea, de los 67 millones, el 15% máximo es para gastos indirectos. ¿Sí? Y otra consulta, Natalia, que también es de una Natalia, dice, si mi entidad colaboradora, hospital, va a realizar exámenes para el proyecto, ¿no puedo pagar ni al personal ni los reactivos con fondos del proyecto? Eh, Ahí me entra la duda, pero si es colaboradora, ya dijimos que no, pues, a las colaboradoras no se les paga nada. Ahora, si ella quiso decir como a su beneficiaria, ahí no sé. Ya, o sea, Yo Pero sí, voto no. colaboradora no. ¿Ah, No, Pancho? colaboradora, efectivamente. La colaboradora no se le puede pagar absolutamente nada con subsidio ni No, a nada. lo que me refería Cero. Pancho es que a lo mejor quiso decir que es la institución donde trabaja y le puso colaboradora. No sé. Ahí me Beneficiaria, entró la no, duda. Y No. yo no, creo que es colaboradora. colaboradora porque hace referencia al hospital. Exámenes, Ah, ya. exacto. Entonces Lo que no. No. podría ocurrir es que en el fondo el proyecto desde la universidad compre, por ejemplo, los insumos o los reactivos para hacer algún ensayo que se requiera hacer sobre las muestras que toman en el hospital, que sea comprado desde la universidad
puesto a disposición en el hospital para que las enfermeras que toman la muestra, los técnicos puedan usar esos reactivos y ejecutar el análisis, porque a veces hay análisis que tienen que ser hechos en muy corto tiempo desde que se toma la muestra. Por lo tanto, no hay espacio para almacenar ni trasladar las muestras al laboratorio de la universidad. En ese caso, yo entiendo que sí se podría comprar desde la universidad ese insumo y ponerlo a disposición de la colaboradora para ejecutar su parte del trabajo. Ujú. Pero no pagarle ese servicio a la colaboradora. No. Claro. Ni Ok, reconocer una factura que el hospital compró tal reactivo. Exacto. Ujú. ya, yo creo que ahí quedó claro. Gracias, equipo. Eh, Vamos ahora con Francisco también. Por favor, apoyo para la pregunta de Marcela. Si el proyecto fue postulado a fondos anteriores, ¿existe un formato específico para declararlo? Hay un documento de postulaciones anteriores donde se le indica que coloque el código en caso de ser, voy a dividir la pregunta porque como está puesta en términos generales, cuando tú postulaste al concurso FONI o a otro concurso y no te fue bien, y este proyecto viene de una revisión anterior que se le hicieron comentarios, está este documento que dice dónde postuló, qué fue lo que se le indicó en términos de crítica y cuáles son las mejoras que se hicieron. Ahora bien, si el proyecto FONIX viene de otro proyecto anterior que ya se ejecutó, que tomaron ese conocimiento para hacer un FONIX, eso se puede hacer en el mismo formulario en la descripción. Uno indica de dónde viene el proyecto y por qué, y la historia un poco, la cuenta. Esa es un poco las dos fotos que le puedo dar de esa pregunta. Gracias, Francisco. Mario, vamos con la pregunta de Carolina Toledo. ¿Puede un servicio de salud ser una entidad beneficiaria principal? Gracias, Jimena. Para responderle a Carolina, sí, puede ser beneficiaria principal. Lo importante es que esté aprobada como institución elegible por ANIT. Gracias. Consuelo, vamos con la pregunta de Mayra Martínez. ¿Personas de servicios de salud o CESFAM pueden ser parte de equipos de investigación si son parte de la entidad colaboradora? Sí, se pueden indicar como parte del equipo de investigación, pero es importante, como hemos recalcado en todo este rato, que no pueden recibir subsidio, por lo tanto no se le puede reconocer ningún tipo de gasto asociado a su actividad, como por ejemplo podría ser movilización porque necesitan ir a tomar una muestra, o estoy pensando, por ejemplo, proyectos de cuidado domiciliario en que la enfermera se moviliza a ver paciente. Ese gasto no se puede cargar al subsidio si esa persona depende de la entidad colaboradora. Y hay un detalle que quiero mencionarlo porque quedan expresamente excluidos de participar del concurso los funcionarios del organismo central de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio, con cargo de jefe de departamento o cargos superiores, y los secretarios regionales ministeriales, ¿ya? Para que lo tengan presente, aunque en general los proyectos trabajan con personas de menor rango y más bien operativos en los spam o en los hospitales varios. Gracias, Consuelo. Francisco, vamos con la pregunta de Carla. Al revisar el tema de mi proyecto, constaté que ya fue un tema seleccionado por ANIT en años anteriores, pero finalmente por distintas razones no se pudo ejecutar. ¿Sería válido presentar un proyecto similar pero mejorado? También, un poco ante la generalidad de la pregunta, no hay ninguna restricción al respecto. A ver, lo importante, la estructura del FONIX indica cositas así muy claras. Primero, la relevancia del problema y la oportunidad. Si eso sigue existiendo, no hay problema. O sea, acá es claro eso, relevancia, oportunidad, y si ese problema se enmarca en los objetivos sanitarios de la década 2021-2030, que yo generalmente, ¿sabes? Puse en manera muy general para que los vieran. Si eso está, perfecto. Ahora, ella dice, no se ejecutó. Entonces yo, en base a eso, puedo decir, perfecto, no hay duplicidad de que ya se financió. Ahora, si se ejecutó y por ese motivo no pudo terminar y todo eso es distinto. Por eso, aunque la generalidad de la pregunta, yo hago este alcance. Gracias, Francisco.
Natalia, tu apoyo para la siguiente pregunta de Carolina Muñoz. ¿El overhead es para todas las instituciones beneficiarias, primarias y secundarias? ¿Y cuánto sería? Se llaman overhead, los gastos indirectos, y son para todos aquellas beneficiarias que reciben el subsidio NIC, y es el 15% del subsidio máximo que reciban por ganarse el proyecto, que son los 67 millones. Perfecto. Natalia, sigo contigo. Tenemos otra pregunta de Loreto Secpi. ¿Cómo se declaran los subcontratos? Y nos pregunta también o en qué parte de la estructura de costos. Los subcontratos van en gastos de operación. Ahí se tienen que detallar por línea. En esa parte van. En los gastos de operación. Perdón, es que se me cortó no te escuché nada del audio, Sí. es como que se te hubiera enganchado en Ay, la perdón, solapa. Si me pudieras repetir, por favor. sí. Ya, entonces, los gastos, los subcontratos van en la bolsa de gastos de operación y se van detallando por línea en la planilla de costos. Ay, sí, ¿Mm? gracias, Nati. Ya, perdón. Sí, no, tranquila, sí. Vamos con la siguiente pregunta. Francisco, es de Teresa Parrao. ¿Cuánto es el porcentaje mínimo a asignar a las instituciones beneficiarias secundarias? Nosotros no tenemos un mínimo para asignar a las instituciones beneficiarias respecto del monto que financia ANIT, los 67 millones, porque como es tan poquita plata, de repente poner un mínimo es contraproducente. Lo que nosotros indicamos es que ese monto tiene que ir en directa relación, primero, con el aporte que hace esta entidad, si es que hace los aportes, porque pueden no hacer aporte, y segundo, con los gastos que se van a hacer en esa institución beneficiaria. ¿Qué parte del proyecto se va a ejecutar? Y esa parte tiene un costo. Entonces, esa es la estructura que ustedes tienen que armar, pero no hay un mínimo. Gracias, Francisco. Y tenemos una pregunta de Carolina Valdebenito, que podríamos pedirle a Carolina de repente que nos dé más contexto. ¿Verdad? La consulta es la siguiente, Francisco. Dice, hay un ítem de contratación exclusiva para el proyecto, en este caso, ¿cómo puedo darle filiación institucional? Carolina, no sé si nos estás escuchando, Sí, sí, para que nos muchas puedas gracias. contar un poquito más. Sí, lo que sucede es que nosotros, bueno, buenos días a todos. Lo que sucede es que nosotros queremos incorporar un experto sociocultural en nuestro proyecto, pero es un experto que no tiene filiación institucional o académica. ¿Cómo le podemos, dónde lo ponemos? ¿En qué ítem? ¿En gastos de operación? Eso es básicamente, no sabemos dónde colocarlo para valorizar su Carolina, tiempo. Claro, hola. gracias. Gracias, Carolina, por la explicación. Todo el personal que va a recibir subsidio tiene que ir asociado a las beneficiarias. Sea o no, tenga o no contrato, sea un asesor externo, sea un asesor incluso internacional que le van a pagar, tiene que venir con cargo a la institución beneficiaria. Y la institución beneficiaria va a tener que hacerle un contrato de servicio, de honorario probablemente, para poder pagarle eso después en forma, digamos, del proyecto. Ok, disculpa. Entonces, ¿qué significa que no tengo que hacerle un contrato a priori para poner la afiliación, por ejemplo, No, Universidad X? no, porque la plataforma de postulación, tú vas a poner el proyecto, vas a poner la institución beneficiaria Universidad X. Luego, cuando vayas al personal, vas a poner Francisco Vargas, que yo no tengo afiliación con la Universidad X, me vas a poner afiliado a la Universidad X. El contrato va a ser después cuando parte el proyecto y tú tengas que pagarle los honorarios si es que van a ser mes a mes o por un plazo determinado, si es un experto que va a hacer una asesoría. No sé, esa es una figura que ya ve la universidad con el experto. Listo. Gracias, Carolina. Gracias también, Francisco. Consuelo, vamos con la pregunta de Alejandro Pacheco. Dice, tengo el Hospital Lucio Córdoba como beneficiaria secundaria, pero no figura en la lista de instituciones beneficiarias. Él dice que envió hace semanas y dentro de los plazos los documentos que le solicitó a NIT para incorporarlo, pero aún continúa sin figurar en la lista. ¿Qué puede hacer? Estar atento. Nosotros pedimos que se haga la solicitud de incorporar a las entidades con tiempo justamente porque hay todo un proceso de revisión por fiscalía de estos antecedentes para poder validar las instituciones para el concurso. Por lo tanto, hay que estar atento. La lista de entidades elegibles se va actualizando. em, em,
regularmente cada vez que aparece una institución nueva. Ahora, me acaba de surgir una duda, Alejandro. Cuando tú dices no figura en la lista de instituciones beneficiarias, ¿te refieres a la lista desplegable que está en la plataforma de postulación o la lista de entidades elegibles que está publicada en la página web? Alejandro. También me busqué una lista y no la encontré. No, Escucho mal, Te No se Alejandro. escucha escuchamos, te nada. escuchamos súper mal, Alejandro. Estás Sí. como muy interruptado. Si nos dejas de repente la información en el chat, esperemos que Alejandro nos deje la información y sigamos con otra pregunta y después volvemos con él, ¿les parece? ya, sí. Ya. Francisco, Marco Cornejo nos pide explicar, dice, mejor lo del cronograma 12 meses más, 24 meses, perdón, más 12 meses. Lo que pasa es que en el formulario quedó un cronograma con 12, con 6 o 12 meses pegado que quedó con un error ahí. Eso estaba considerado cuando tenían 30 o para las prórrogas a veces. Yo les pido que solamente se centren en los 24 meses que dura el proyecto. Nada más. Gracias. Consu, Alejandro dice, no me figura en la lista desplegable. Lo sospeché. Eso en Ya, postulación. eso es postulación. Sí. Tienes que ir a ver primero a la página web en la lista de entidades elegibles si ya aparece tu institución, tu hospital Lucio Córdoba como entidad elegible, ¿ya? Si es así, quiere decir que la institución ya está habilitada para poder postular como beneficiaria. Y en ese caso, en que tienes una entidad que está habilitada, pero no aparece en la lista desplegable, hay un botón que te permite agregar una institución nueva, ¿ya? Y en ese botón tú escribes el nombre de tu institución, porque la lista desplegable que aparece ahí es una lista como de registros históricos de entidades que postulan. Entonces, si el Hospital Lucio Córdoba es primera vez que va a interactuar con algún sistema NID, por supuesto no está registrado por defecto en la base de datos y hay que crearlo. Ahora es importante que postulaciones que vengan de entidades que sí existen regularmente, como por ejemplo la Universidad de Chile, no usen ese recurso, sino que se seleccionen desde la lista desplegable, porque si no lo que ocurre es que se duplican los registros en la base de datos asociados a la Universidad de Chile y la misma Universidad de Chile después nos dice, oye, no puedo ver el proyecto de Katiuska. Es que lo que pasa es que Katiuska escribió Universidad de Chile en vez de seleccionarse y quedó entonces como relacionada con otro grupo de la base de datos. Asimismo, también hay que tener cuidado que la lista desplegable muestra muchas instituciones que no son elegibles, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de aparecer en la lista desplegable no significa que la institución está habilitada para postular al concurso FONIS. Por eso es súper importante tener siempre a la mano la lista de entidades elegibles. Perfecto. Gracias, Consuelo. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Marcela Vizcarra. Dentro de los resultados de formación de capacidades, ¿se puede considerar a integrantes del equipo de institución de apoyo? ¿Se pueden describir un ejemplo relacionado con la formación de nuevos grupos de investigación o fortalecimiento de redes de colaboración o fortalecimiento de capacidades locales? Hola Marcela, ¿me puedes definir institución de apoyo? ¿Qué significa en la pregunta, por favor? Hola Francisco. Sí, la verdad es que esta duda surge de que me refiero a la institución colaboradora. De hecho, ahora que me Ah, pasaron por las cartas, como que dije, chuta, la carta de apoyo de colaboración la que tienen ahí pero me di cuenta que institución colaboradora. o Entonces me sea, refiero a esa figura porque nosotros tenemos dentro de nuestro equipo queremos integrar a alguien de la institución colaboradora para que participe. Entonces, ¿cómo nosotros argumentamos esa formación de capacidades? Porque ahí se dan como lineamientos generales, pero no me queda muy claro cómo argumentarlo, como si pudieran dar algún ejemplo.
Perfecto. La argumentación, o sea, la formación de capacidades no está supeditada solamente a las beneficiarias. Pueden ser las colaboradoras porque está asociado a equipos o a personas y no está asociado a costos respecto de gastos, salvo que digáis que le quieres pagar un curso o algo, lo cual no se puede, porque acuérdate que tú no le puedes pagar nada a personal ni nada a las colaboradoras. Pero si un investigador de la colaboradora va a participar en el proyecto, por supuesto que se puede asociar a formación de capacidades. Ahora bien, ¿cómo se hace eso en términos de la, digamos, demostración o cómo se ejecuta? Muy sencillo. En general, las evidencias tienen que ver con el trabajo asociado a objetivos. Uno generalmente informa, y viene en el proyecto, cómo va a formar a, no sé, voy a poner ejemplo, a Jimena Venegas, porque Jimena Venegas es una investigadora joven que va a trabajar en el objetivo 2 y se va a formar en ese objetivo. Y luego esa evidencia se muestra en la plataforma y tú vas informando en la plataforma cómo vas formando las capacidades respecto de las personas asociado a los objetivos del proyecto, o los objetivos del proyecto, o las actividades críticas del proyecto, y cómo se relacionan con la formación de ellos. Respecto de otro tipo de formación de capacidades que tú pusiste en la pregunta que tenían que ver con un nuevo grupo de investigación, fortalecimiento de redes y capacidades locales, más o menos la misma imagen. Las redes tienen que ver con que este proyecto se va a unir, por ejemplo, al grupo de X Universidad Internacional, vamos a trabajar en común, vamos a formar nuevos lazos, vamos a formar nuevas líneas de investigación. A partir de este proyecto se generó una línea nueva de investigación. O sea, hay montones de formas de hacerlo. Lo que tienen que mostrar en el fondo es que han crecido respecto del anterior al proyecto, respecto de las capacidades, respecto de las conexiones que van formando, respecto de cómo se van vinculando. Una de las cosas que el FONI tiene, que busca, es esta vinculación academia, sector público de salud, sector clínico, que a veces es más o menos lejana. ¿Cómo se va vinculando eso, por ejemplo? ¿Ah? No es lo único, pero te pongo el ejemplo ahí un poco general. Gracias, Francisco. Vamos con la siguiente pregunta de Paula Dañino. Dice, si el estudio se realiza en todos los CESFAM de una comuna, ¿basta con tener la carta de compromiso como colaboradora del representante legal de la municipalidad o la de cada director del CESFAM, aunque no sean representantes legales? La carta de la colaboradora, si es el representante legal de la comuna en términos de los CEFAM, perfecto, no hay problema. Si son todos los CEFAM, a lo que tiene que quedar claro en esa carta es que ustedes van a tener acceso a esos CEFAM. Por lo tanto, esa firma tiene que demostrar el acceso. Voy a llegar a los CEFAM, tengo cómo llegar, porque una de las cosas que pasa en los proyectos de salud asociados a hospitales, asociados a CEFAM, asociados a EPS, es que a veces no es claro que el grupo de investigación, que no tiene filiación con eso, no tiene conexión, tenga acceso. ¿Cómo demostramos que tiene acceso a esas unidades que a veces es crítico el acceso y es complejo? Eso es la colaboración, es decir, que quede claro que van a tener acceso, que van a poder ver una muestra paciente, que les van a pasar datos, etcétera, etcétera. Perfecto, Francisco. Sigamos con la pregunta de Pedro Sotomayor. ¿Los resultados y productos esperados son dos en total o dos de resultados de producción científica y difusión y dos de resultados de formación de capacidades? Pedro, no hay un... A ver, el resultado obligatorio es el resultado tecnológico que llamamos, que es como el corazón del proyecto FONIS, que es lo que tú buscas hacer. No tenemos un número de dos de cada uno. ¿Ah? Tú vas a poder, en general los resultados tecnológicos tienen un límite, si mal no recuerdo en este caso, creo que son uno, máximo tres, si mal no recuerdo, Uno, pero en máximo el dos. dos, gracias Mario, dos. Y luego hacia abajo tú tienes, por ejemplo, capacidades, vas a tener más posibilidad de poner resultados, porque probablemente en formación de capacidades vas a poder poner un par de personas, una red, etcétera, etcétera. No hay un número fijo de dos, 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 dos. ¿Ya? Gracias, Francisco. Consuelo. Quiero solo precisar que Sí, en la sí. pregunta de Pedro solamente se refiere a resultados de producción científica y resultados de formación de capacidades, pero le falta el resultado que sí es obligatorio, que es el resultado tecnológico.
Es en el fondo el que se refiere, como decía Pancho, al corazón y a lo que va a ser el producto o el resultado del proyecto, más allá de un paper o de una presentación en un congreso, que es lo que se reconoce como producción científica. ¿Ya? Gracias, Consuelo. Y sigo contigo para la pregunta de Carolina Valdebenito. Mis horas de trabajo en mi institución es media jornada. La contribución de mi institución será no incremental o no pecuniaria equivalente a mis horas de trabajo. Dice acá ella, si yo comprometo al proyecto 90 horas de trabajo, ¿serán adicionales o serán descontadas de mis horas comprometidas a mi trabajo en mi institución? Eso depende de la negociación que tú hagas con tu institución. Puede ser reconocido como dentro de tus horas de trabajo el que tú vas a dedicar tus horas de trabajo a ejecutar este proyecto. O puede ser que se defina aumentar tus horas de trabajo para poder ejecutar este proyecto. Y en ese caso, tendría que haber una modificación del contrato en el que se te extienda tu contrato asumiendo nueva hora para poder reconocer ese trabajo extra. En general, que va más allá de lo que sea lo que tú has conversado con tu institución, lo que se reconoce es que las horas que tú tienes ya contratadas se van a dedicar a este proyecto. Así funcionan en general las instituciones. Y por lo tanto, se valoriza Muchas el gracias. contrato que tú ya tienes. Muchas gracias. De nada. Gracias, Consu. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Marta Pardo. ¿Es posible que una universidad internacional sea segunda beneficiaria? Y en este caso, ¿cómo se realizan las transferencias de los recursos? Marta, hola, no hay ninguna posibilidad. Una de las, primero, una beneficiaria tiene que ser elegible. Segundo, ese es un proceso que hacemos nosotros de elegibilidad y dentro del proceso de elegibilidad se dice que tienen que ser instituciones nacionales. Por lo tanto, no puede ser una institución extranjera beneficiaria. Puede ser colaboradora, pero no vas a poder transferirle ni un recurso. O sea, nada de dinero para ella. Francisco, vamos ahora con la pregunta de Carolina Muñoz. Dice que en el Excel de presupuesto, sección personal, dice, existe una de las columnas es de validación que en varias ocasiones, en cuenta ella, aparece en amarillo como error. Dice, ¿qué podríamos estar haciendo mal y qué podemos hacer para corregirlo? Y acá ella pega digamos, lo que le aparece como error. No sé si Excelente. lo ves. No, no lo veo. Yo le sugiero, Ujú. a ver, yo le sugiero que mande una IRS con eso, con esa misma imagen, para poder verlo con más detención. Ahora, los clásicos errores en personal tienen que ver con dos aspectos. Dedicaciones, a veces hay personal que tienen dedicaciones mínimas para pagar algo, y lo otro es que cuando hay pagos adicionales es un monto hasta 500.000. Y el otro punto también tiene que ver con que la planilla se va completando en términos de filas completas. Entonces, en términos de que las horas, la que va a dedicar hasta el final. Entonces, si hay alguno de esos, digamos, celdas que no ha colocado información, lo más probable es que al final le vaya apareciendo ese error. Entonces, yo le sugiero que esa misma foto que puso acá, haga una mesa de ayuda. Eso probablemente me va a llegar a mí, así que yo puedo con eso guiarla en términos de lo que puede estar pasando, con más tranquilidad, digamos. Perfecto. Con su disculpa, pero tú habías mencionado algo pues, en el levantamiento de preguntas respecto a la planilla, respecto a las indicaciones para llenar la planilla y completar la planilla en Sí, pesos. es No que sé si me quieres... llamó la atención un Sí. comentario de que la planilla se llenaba en miles de millones y me quedó como resonando y me parecía importante que aclaremos que la planilla que se adjunta como un Excel se tiene que completar en pesos, pero es importante que tengan claro que los montos que se ingresan directamente en plataforma de postulación, así como las cartas de compromiso, tanto de de la beneficiaria, tienen que ser llenadas en miles de pesos, ¿ya? Y es súper importante que los montos coincidan, porque cuando tenemos diferencias entre la plataforma de postulación y, por ejemplo, la carta de compromiso,
el proyecto puede quedar fuera de bases porque la carta no respalda la totalidad de los aportes comprometidos en plataforma, ¿ya? Entonces, como además el Excel está en un formato de número distinto, a veces se generan confusiones y llenan la planilla también en miles de pesos y eso puede hacer complicación con las, por ejemplo, las validaciones de los 500.000 pesos porque se va a agregar 500 en vez de 500.000, etcétera, ¿ya? Gracias por esa aclaración, Consuelo. Francisco, vamos con la pregunta de Violeta. Se me surge una duda con respecto a la distribución de los montos en porcentaje del presupuesto total. ¿Qué porcentaje se puede destinar a equipos, infraestructura, inmobiliario y gastos de operación? Las bases no tienen ninguna restricción o algunos porcentajes mínimos asociados o máximos a algún ítem. Eh, la sugerencia y obviamente lo que uno indica es que para un proyecto con 67 millones hay que hacer una distribución adecuada respecto de lo que se va a hacer en infraestructura, que les recuerdo es mejoramiento de infraestructura, no es infraestructura nueva. Los equipos, si es que son relevantes o no comprarlos para el proyecto y cuánto monto va a ser, respecto de los gastos de operación y personal. Por lo tanto, ese equilibrio ustedes tienen que hacerlo. No hay una asignación mínima. Pueden no tener incluso gastos en equipo, por dar un ejemplo, o en infraestructura. Gracias, Francisco. Bueno, nos queda bien poquito del taller y vamos a terminar como a las 11:15, así que vamos a ir con las últimas preguntas. Vamos con la de Carolina Valdebenito, le quiero pedir apoyo a Natalia. Dice, ¿el 15% de overhead será entregado a la beneficiaria principal o a todas las instituciones beneficiarias y cobeneficiarias? Ya, ya no se llaman overhead, se llaman gastos indirectos, recalcar eso, y se le entrega a todas las beneficiarias que reciban el subsidio NIT. Perfecto. Ok, Natalia, muchas gracias, pero eso significa que es 15% por institución o en total. Claro, por institución. Ya, muchas gracias. gracias. Natalia, la Ujú. siguiente pregunta de Carolina Altimir, ¿dónde se ingresan las personas a honorarios? Si no es subcontratación, empresa, dice, ¿no podrían ir en gastos de operación? Sí, bueno, todo el personal se tiene que declarar, digamos, los gastos honorarios en el ítem personal, o bien también se pueden destinar en gastos de operaciones, pero para trabajos específicos, porque si no, para eso está el ítem personal, donde ustedes pueden declarar personal de apoyo, personal técnico, profesional, eso. Perfecto. Y Natalia, vamos con otra pregunta Ah, de Carolina Altimir. Dice, ¿los aportes de la beneficiaria se rinden o se declaran? ya, actualmente se hace todo en la plataforma. Si ganan el proyecto, van a tener que declarar y rendir los gastos en la misma plataforma de seguimiento y control, porque ahí se suben ahora los documentos de respaldo. Ya no se tienen que subir por mesa de ayuda si es que tuvieron otro proyecto. Todo se hace en ese MASE. Natalia, y para aclararle un ¿Mm? punto a Carolina, ella dice, dijeron en la presentación que el 15% de gastos de administración es sobre los 67 millones, es decir, los 10 millones se suman y sería en total 77 millones aproximadamente, No, ¿es así? no, 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 no. Si el monto máximo es 67 millones y de ese se calcula el 15% para gastos indirectos. Perfecto. Gracias por las aclaraciones, Natalia. Ujú. Y vamos con la última pregunta que vamos a contestar hoy. Es de Marco Cornejo. Le quiero pedir apoyo a Consuelo. Dice, en el mismo ejemplo que tú diste, Consuelo, de los análisis de laboratorio, ¿es aplicable algún examen que por tiempo de espera tardan, pero en el marco del proyecto se requeriría en menor tiempo? ¿Se puede comprar servicios a prestadores privados de salud? Sí, sí, siempre y cuando esos prestadores no participen como colaboradores del proyecto. Esa es la única restricción y por supuesto ahí, Natalia, cumplir con el procedimiento de cotizaciones, que ahí estoy media perdida, Natalia, sobre las reglas actuales, pero en el fondo con todas las indicaciones del manual de rendición de gastos para ejecutar una compra o una contratación de servicios a terceros. ¿Ah? Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con las preguntas. Tenemos consultas también respecto a la planilla Excel, las estamos viendo acá.
Nuestra recomendación es que nos manden esas consultas a través de la plataforma Ayudanit, tal como lo describió Francisco. Envíenlas pronto, envíenlas con todo el detalle de lo que a ustedes les aparece y así para poder apoyarlos y guiarlos para que puedan solucionar esos inconvenientes. ¿Ya? Bueno, quiero agradecerle a todas y todos, por supuesto al equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada que hoy participó del taller y respondió las consultas. Quedamos con varias pendientes, las vamos a contestar como comentamos al inicio del taller a través del documento de preguntas frecuentes que está disponible en la pestaña de documentos de la ficha del concurso. Me gustaría también comentarles que vamos a hacerles llegar un correo con un acceso para que puedan revisar el video de este taller y puedan ahí también compartirlo quizás con sus equipos. Les recuerdo también que el cierre es el 25 de abril a las 5 de la tarde, 17 horas de Chile continental. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y toda la suerte del mundo en la preparación de sus proyectos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao a todos. Adiós. Chao.